Hola, buenas noches. Dijimos que hoy haremos programa un poquito bastante más tarde de lo habitual. Finalmente hacemos programa desde aquí, desde Bruselas. Y hoy es el día donde, y empezaremos hablando de eso, el gobierno parece que ha dado un paso hacia adelante. Es decir, parecía que era una semana complicada, pero han aprobado finalmente los presupuestos, obviamente, como todo el mundo esperaba, y ese va a ser el primer tema del que vamos a hablar esta noche. Luego vamos a hablar de esas cosas curiosas de las entrelíneas, de esa aprobación, que es el voto en contra de la gente de Teruel Existe, que saben que en este canal creo que nunca hemos hablado de ellos, o si hemos hablado una o ninguna vez, que han votado en contra porque según parece todo lo que les habían prometido, todo lo que les habían prometido y que les había hecho votar a favor de todo, incluso en votaciones decisivas, pues les han engañado. Ya saben, en este país hay dos formas de engañar. O engañas a los tontos o te dejas engañar por Pedro Sánchez, que es su especialidad. No sabemos en qué grupo se pone el equipo de Terror Existe, pero parece que vienen también las elecciones y hay que intentar disimular un poco toda la vergüenza que han dado durante la legislatura. Luego nos iremos a hablar del Partido Popular, de ese enfado que tienen con Vox por el tema de Irene Montero. El tema del sí, el tema de la bronca de estos días. Dicen que han convertido a Irene Montero en Juana de Arco. Y realmente lo que pasa es lo que hemos explicado hoy en el segundo café. El gran cabreo de Vox es que, perdón, el gran cabreo del PP es que Vox, al poner en el escenario la misma política de hace unos meses, deja un poco en evidencia al equipo de Fijo. Y como decíamos esta tarde, quien gana, obviamente, en todo este follón es Ayuso. Con lo cual, el enfado no es bien propio del PP, sino como ya denominamos aquí alguna vez, del PP de Fijo. Luego nos iremos a seguir con esa guerra continuada de Podemos. Ahora reforzado el tema de Irene Montero, tras el martirio de estos días, vamos a ser sinceros. Tenemos por otro lado a Yolanda Díaz, que ha estado más bien callada, como esperando su oportunidad, pero se mueven las cosas, los hilitos, que diría alguno, y por ejemplo el líder de Podemos en Galicia se va con Yolanda Díaz. Un perdedor, recordemos que no consiguió ningún escaño en las gallegas, pero bueno, intentan algunos apoderarse de algún sitio para tener alguna posición de futuro. Algunos ven en la política una forma, entre comillas, fácil de ganar dinero y seguramente la forma donde más dinero pueden ganar en toda su vida. Luego nos iremos a hablar nuevamente de Vox, en este caso la manifestación del domingo, que algunos seguimos opinando que es, creemos, un error. La política al final es que tras la salida de Macarena, que fíjense que sí que ha estado ya unos días más callada y fíjense que bien le ha ido. Pues tras la salida de Macarena parece claro o obvio que Vox ha perdido un poco, no sabemos si la palabra correcta es el norte, pero fíjense que se ha desvanecido algunos de sus líderes. Poco se escucha a Bascal, a Espinosa, etcétera, y creen que hay que volver a la apuesta de tomar las calles. Tal como se hizo en el periodo de la pandemia, parece que también se vuelve a hacer aquí en el tema de esta manifestación del domingo. Vamos a ver cómo transcurre esa manifestación. Suerte que han tenido, que no lo han hecho coincidir. Ese mismo día juegan el Mundial España-Alemania, pero obviamente no coinciden en horas porque si no nos da la sensación que irían dos o ninguno, haciendo la broma habitual de este programa. Y luego nos iremos, saltaremos afuera para ver ese movimiento curioso tras otra encuesta que ha hecho el señor Elon Musk, donde ha pedido a la gente si quería que se restablecieran las cuentas bloqueadas. Estamos hablando de millones de cuentas. Y ha salido que sí, un 70 y pico por ciento contra un 20 y pico por ciento. En el caso de España en particular, saben que hay muchas cuentas que habían sido bloqueados por toda, bueno, denunciados en su momento por toda esa turba criminal de la ultraizquierda. Y parece que van a volver a tener acceso a las cuentas. Al final, fíjense el detalle. Hace una semana algunos decían que Twitter iba a durar 2 días, que le iba a sustituir esa empresa que se llama Mastodon o algo así. Fíjense que es el otro día uno de los principales personajes de esa empresa diciendo que se había colapsado. Y Twitter, como reconocía el propio nuevo dueño, seguía viva. No es tan fácil y a lo mejor, quién lo sabe, a lo mejor Twitter va por el buen camino. Habrá que verlo en las próximas semanas y meses.
Empezamos pues, si les parece, con a estas horas tardías. Lamentamos lo primero estos horarios, al final moverse cuando los movimientos son un poco más largos de lo habitual, pues al final te generan horarios un poco más intempestivos de los habituales. Y como decíamos, hoy finalmente se han aprobado los presupuestos del gobierno, con 188 votos a favor. Entre ellos, más que nada, como recordarán que hay elecciones en mayo, pues que quien crea que no es un gobierno adecuado, aunque sea el que ha sido votado, pues recuerde que entre otros le han apoyado, aparte de los inefables de Esquerra Republicana y Bildu, en esa pugna para ver quién es el mejor amigo del señor Sánchez, también le han apoyado, por ejemplo, Coalición Canaria, que a veces no se habla de ellos, pero que apoya sistemáticamente al gobierno, aunque luego su líder, que lleva toda la vida viviendo la política y mamando de la política, bien la conocen en Canarias, luego hace algún discursito criticando y se hace la héroe nacional, en fin. Luego, si se fijan, apoyando a Canarias. Recordemos, esa Canarias, por cierto, donde no han llegado todavía las ayudas del volcán. Pero bueno, la señora Canaria le importa un carajo. Mientras a ella le paguen los billetes de avión, ella satisfecha y quiere retirarse ya en sus islas. Y veremos a ver si saca buenos resultados o si sigue engañando a la gente, que al final muchos políticos funcionan de eso. También han apoyado obviamente los inefables del señor Revilla, que este al menos es más consistente, siempre ha apoyado a los gobiernos desde la época de Franco, que era, recuerden, del movimiento allá en los 60 y en los 70 decía que iba a dejar la política a la gente joven. Ya han pasado casi 50 años, pero el señor sigue ahí apareciendo en la sexta, donde le hacen la campaña de publicidad de forma constante. Y los presupuestos para muchos significan o pueden significar ese salto adelante para tener la legislatura hasta noviembre, recordemos que es la fecha límite para hacer elecciones, que al final parecería el objetivo fundamental del señor Sánchez. Desde aquí hemos repetido que fuera de algún incidente, fuera de alguna cosa extraña, fuera de la presión del propio Partido Socialista tras las elecciones de mayo, parece difícil que Sánchez mueva ficha. Porque Sánchez no tiene salida internacional, se ha dado cuenta de que la única salida que tiene es volver a repetir de presidente y cree todavía en el funambulismo, en esa estética de supervivencia que siempre le ha mantenido, que puede llevarle a dar buenos resultados. Creemos, con sinceridad, que el recorrido de Sánchez está acabado y que buena parte de eso viene desde el propio partido. Sí que hay una cosa muy clara, que Sánchez cuando ha tenido los peores momentos, por ejemplo, durante esta semana, con el tema de la malversación, la sedición, etcétera, por cierto, hoy aprobada, por cierto, detalle que hemos leído hoy, que ha dedicado el telediario de Televisión Española, esa que pagamos todos, 9 minutos a hablar del martirio de Irene Montero y apenas 2 minutos a hablar del tema de la sedición, en fin. Ya saben cómo son las cosas en este país, pero ¿dónde íbamos? La sensación un poco, cada vez más clara, es que el señor Sánchez tiene la necesidad de agotar la legislatura al máximo y cuando ha tenido un mal momento, por ejemplo, en esta semana, pues ha encontrado que el equipo de Feijóo y el propio Feijóo no se ha decidido a lanzar la moción de censura. Cuando uno está débil, lo hemos dicho en más de una ocasión, en estos temas lo que hay que hacer es rematarlo. Sabemos que a alguno le suena un poco extraño, suena hasta violento estos temas, pero al final hay que tener el estómago para dedicarse a estas cosas. Sabemos que el señor Feijóo prefiere estar en la Ribeira Sacra tomándose un vinito tranquilamente, pero quizá debe entender que esto es política seria y de verdad. Esto no se soluciona cogiendo el coche y yéndose en una hora a cualquier lugar de Galicia a hablar con un paisano y comerse un churrasco, no. Esto se soluciona haciendo política de verdad. Y en la política de verdad hay oportunidades que cuando se aparecen no se pueden dejar de lado. Parece que con estos movimientos de hoy queda cada vez más claro que el camino del señor Sánchez es pactar con Bildu y Esquerra cualquier cosa para que le mantengan y que luego decida al final las elecciones quién va a estar y quién no va a estar. Se abre un periodo, creemos ahora, incluso podemos decir de tranquilidad y de espera. Piensa más de uno que el Partido Popular ha perdido la ocasión de fomentar, digamos, un poco el ruido, mientras por otro lado la sensación también es que
quizás se podía haber hecho un poco más. Y dentro de estos presupuestos hay cosas curiosas que no deben sorprender a nadie. Lo hemos dicho en muchas ocasiones, que el se fía de Sánchez o es muy ignorante o tiene una ambición desmesurada y cree que es más listo que él. Y Sánchez, lo hemos dicho en muchas ocasiones, de tonto no tiene un pelo. Y en ese aspecto hoy ha quedado claro otro de los engañados, que con todo el cariño, tampoco parece que tenga un pelo de listo, vamos a ser sinceros. Hablamos obviamente de la gente de Teruel. No existe, vamos a decir que ya no existe nuevamente, porque luego de todas las promesas que le ha hecho el presidente Sánchez, al final se ha dado cuenta de que las promesas iban a Esquerra Bildu, que tiene más diputados, vamos a ser sinceros, que el pobre señor de Teruel, que cuando se pacta con aquellos ya no hace falta para nada. Lo han usado en las votaciones que ha tocado y se ha desprendido ahora votando en contra, pensando seguramente también en que le gustaría mantenerse en ese lugar en el Congreso, que le gustaría repetir en otras elecciones, y qué mejor que hacerse ahora el chulito, que yo he votado en contra porque no estaban a favor de Teruel, cuando se ha pasado votando toda la legislatura, que prácticamente era un afiliado más del Partido Socialista. Y toda esta situación de hipotética tranquilidad, a pesar de lo que pasó ayer, pues enfada en cierta manera a cierto sector del Partido Popular que critica curiosamente a Vox. Dice que el acto de ayer ha convertido a Irene Montero en Juana de Arco, han usado esa expresión, y nosotros hemos explicado en el programa del segundo café que hemos hecho desde Barcelona esta mañana, que la realidad es que seguramente la han convertido en Juana de Arco, pero la gran ganadora de este follón ha sido Isabel Díaz Ayuso. Porque no ha tardado ni un segundo su equipo hábil e inteligente en poner en entredicho que si la violencia política que dice Irene Montero contra ella, por decir que se acostaba con Pablo Iglesias, que tampoco estaban diciendo ninguna mentira, nada tiene que ver con la violencia política, hablando de que si incluso palabras como que no follaba, etcétera, etcétera, que han repetido en la Cámara Autonómica contra Ayuso, o las manifestaciones, los insultos, los intentos casi de homicidio político que ha tenido Isabel Díaz Ayuso, que queda curiosamente reforzada con este movimiento, a pesar de que Vox quería llevarse el cántaro a su lado. Y es una realidad que hay que ver cada vez más clara, que cuando hay cierto follón, vamos a decirlo así, quien ha tenido una trayectoria, quien ha sido atacada constantemente, por cierto, quien no ha sido defendida por el PP, que se hace extraño que Cuca Gamarra ya haya defendido a Irene Montero, cuando no defendió en ningún momento a Isabel Díaz Ayuso. Es de esas cosas extrañas que alguno debería empezar a reflexionar, porque hay movimientos en algún partido y no son movimientos precisamente para facilitar al líder su estado. No olvidemos por eso que Feijóo se ha visto obligado, digamos, a hacer un mitin el sábado en Madrid, donde va Almeida y Ayuso. Está claro que necesita de la fuerza de los dos líderes populares en Madrid para reforzar su posición. Las dudas sigue habiéndolas. El problema, lo hemos explicado en muchas ocasiones, que Ayuso o genera amor o genera odio. Y eso en política se hace a veces complicado de gestionar. Porque cuando generas amor y odio o arrasas, por cierto, como hace en Madrid, o realmente tienes un problema prácticamente único, que por cierto, fíjense el detalle, Feijóo no genera odio y amor, genera mucha indiferencia, seamos sinceros, pero a la hora de sumar votos, tampoco sumaría más votos que los que sumaría Ayuso. Porque al final lo que se ha conseguido en este país, y es algo que deben entender desde el Partido Popular, es que nadie va a pactar con el Partido Popular porque lo ven en las antípodas algunos de la democracia. Y eso debe reflexionar al Partido Popular, porque al final solo le queda un aliado natural, que curiosamente es Vox. Y con sus cosas buenas, cosas malas, debe ser consciente o empezar a ser consciente de que es el único camino que le llevará a gobernar. Y eso parece que lo tiene claro Ayuso, eso parece que no lo tiene tan claro el señor Feijóo, que sigue esas
cosas, vamos a llamarle así, inocentes, de buscar apoyos, por ejemplo, en el mundo independentista catalán, que él dice el moderado, el que son catalanistas pero no independentistas, de hablar de los de Foment, que les han dado una bofetada, como decíamos ayer, en las elecciones, 87 a 13%, o en mundos, digamos, como el PNV, que han estado gobernando con mano de hierro el País Vasco, prácticamente desde el inicio de democracia, fuera de ese periodo donde gobernó el Partido Socialista. Y esa es la realidad a día de hoy, que deben empezar a entender en el Partido Popular quiénes pueden ser sus aliados. Vox ha dicho una frase que nos ha recordado una frase nuestra, no diremos que nos escuchen, ya saben, no nos escucha ni Dios a nosotros, y menos a estas horas, que es la manía que está empezando a coger el PP de copiar el modelo socialista, de no hacer política sino hacer numerología, perdón. Es decir, dedicarse a contar diputados más que a pensar en que la política está para beneficiar a los ciudadanos. Más en hacer cábalas, en hacer números, en estar pendiente de las encuestas, que en estar pendientes de facilitar a los ciudadanos una vida mejor. Y cuando llegamos a un momento como una crisis, en la que ya estamos inmersos, no lo debemos negar, está claro que lo que quieren oír los ciudadanos son soluciones, no quieren oír cifras de números, que si gobierno o no gobierno. Y pensamos que en esa línea el partido de Feijóo vuelve a tirar de una ideología de hace 100 años, de un planteamiento político antiguo, y no entiende de qué van las cosas. El enfado, además, del Partido Popular con Vox, en el fondo, creemos que más que enfado es que les han dejado retratados. Habían tenido la oportunidad durante toda la semana de sumar una moción de censura, donde hubieran conseguido su presidente, el señor Feijóo, hablar en tiempo ilimitado en el Congreso, defender su programa, seguir manteniendo la tensión y bajo las cuerdas al señor Sánchez, y lo que ha pasado es justo lo contrario. Ha pasado que hemos pasado de una hipotética moción de censura que hubieran perdido, pero les hubiera dado la oportunidad de hablar, a unos presupuestos aprobados y una sensación de victoria desde el gobierno, que al Partido Popular cada vez le cuesta más de responder. Responde en general habitualmente a Ayuso, ya lo saben, y el Partido Popular se queda un poco siempre detrás de las respuestas de Ayuso. Aunque se puede imaginar que no solo es en el PP donde los vientos son complicados, sino tenemos el otro lugar del mundo político, que es obviamente Podemos, donde la guerra a navajazos ya es brutal. Estos días, con el tema de Irene Montero, obviamente ha quedado un poco reducido, porque Yolanda Díaz ha hecho un poco el silencio para no meterse, involucrarse en apoyar a la supuesta candidata de su propio partido. Ellas saben que acabará de la mano de Sánchez. Y el problema hoy les ha venido, obviamente, de la mano de Galicia. Allí el líder de Podemos, que por cierto sacó 0 diputados en las elecciones autonómicas, ha decidido abandonar el equipo de Iglesias e irse con el equipo de Yolanda Díaz. Insistimos, Yolanda Díaz no tiene estructura. Yolanda Díaz puede sumar personas, individuos, pero no suma estructura. Solo le queda un camino a Yolanda Díaz, que es sumarse al proyecto de Sánchez. Y Sánchez estos días, con las dudas de si cesaba o no cesaba a Irene Montero, si la ponía en debilidad, al final estos son estrategias que cambian de día a día, como han podido ver. El domingo, pedía a la noche el cese de Ángela Rodríguez del equipo de Irene Montero. Irene Montero estaba bajo las cuerdas. Con el movimiento de Vox, Irene Montero resucita y ya la exigencia de Sánchez se queda diluida. Y al final, fíjense que entre unos y otros, pues la situación al final no acaba de cambiar mucho. La gente puede hacer cosas horribles en política que no tienen ninguna consecuencia. Les podríamos explicar 3000 batallas del señor Pablo Iglesias, pero seguramente les aburriríamos y a estas horas sería seguramente una historia para no dormir. Y en estos movimientos que a veces parece que se alejan un poco de la lógica del votante, tenemos esa manifestación de Vox del próximo domingo. Esa manifestación donde en principio Vox quiere intentar volver a resurgir con fuerza tras este periodo
que podríamos denominar casi de travesía del desierto desde la salida de Macarena Olona, que por cierto lleva unos días, aunque se ha manifestado en el tema de Irene Montero, pero se ha manifestado de una forma, digamos, más lo que era ella, vamos a decirlo así. Parece que sí que ha hablado con alguien, o imaginamos que ha hablado con alguien, que le ha dicho que hay caminos que son difíciles de trazar si no tienes un argumento bueno detrás, y se ha dedicado a lo que hacía antes, la guerra de guerrillas, y eso creemos que lo hace bien. Pero ¿dónde íbamos? Vox, desde ese momento, pues ha tenido un momento, digamos, bajo. Los líderes, en principio, del partido, pues están casi desaparecidos. ¿Alguien ha visto un titular de Santiago Abascal las últimas 2 semanas? ¿O 3? ¿Alguien ha visto a Espinosa Los Monteros decir algo que se ha diluido en el Congreso? Fíjense que los que están apareciendo son terceras, cuartas espadas, que parece que buscan ese minuto de gloria para intentar resucitar un partido que empieza a tener complicaciones internas. Hizo el primer acto aquel en Barcelona el fin de semana pasado, que como comentamos, pues no fue muy bien, vamos a decirlo así de claro. Y este domingo hace el acto en Madrid en la Plaza Colón. Vamos a ver si tiene la fuerza que tuvo en aquel periodo o si realmente se nota también que la gente está cansada de estos movimientos. Porque la realidad es que algunos pensamos que luego de tantos meses de tensiones, tantos meses, en política en general hablamos, de movimientos incluso extraños, la gente lo que está realmente es cansada. La gente lo que quiere es gente, políticos, que les transmitan confianza. E insistimos, creemos que el problema ahora ya no es tanto, y en eso creemos que lo ha hecho muy bien el señor Sánchez. Vamos a darle un piropo al presidente Sánchez, que a veces se lo merece. Ha conseguido una cosa fantástica, pero por incompetencia al resto, que la sociedad considere a todos los políticos igual de malos. A él ya lo tenían como muy malo, pero con estos movimientos extraños lo que han conseguido es destrozar la calidad política de este país. Y para luchar contra eso hace falta liderazgo. Y ahí es donde el señor Feijóo parece que falla, ahí es donde Vox parece que también falla, ahí es donde todos parecen estar fallando a los ciudadanos. Y eso al final es un problema grave y es un problema de difícil solución. Lo hemos dicho en alguna ocasión sobre algún tema, nosotros con la bolita podemos disparar alguna cosa, podemos adivinar alguna cosa, podemos elucubrar alguna cosa incluso, pero hay temas hartamente complicados donde incluso ni dar consejos ni hacer análisis son posibles. Ahora mismo parece obvio que tras la negativa del Partido Popular a la moción de censura, tras la salida de Vox nuevamente a la calle, vendrá un periodo de chillidos, de gritos, como lo que hemos vivido estos días, pero nada se va a mover. Volverá aquella mar tranquila donde las opciones de cambio deberán esperar prácticamente hasta las elecciones de mayo. Y miren que ha tenido el Partido Socialista contra las cuerdas a su propio presidente, pero ahí incluso pensamos que el PP ha actuado de forma equivocada. Recordemos que se dedicó durante unos días a fomentar que dentro del Partido Socialista hundieran al presidente, y la respuesta de algún líder de esos denominados varones fue que no os íbamos a hacer el trabajo sucio. Esta táctica del Partido Popular de esperar a que el muerto se caiga delante de ellos, creemos que en política del siglo XXI es prácticamente no, es totalmente un error. Y un error que al final, pues la consecuencia que tiene, que a lo mejor incluso podría ser a la larga beneficiosa a Feijóo, es que se va dilatando el cambio hasta como mínimo noviembre. Y ahí el equipo de Feijóo sigue con su aspiración, que explicamos hace meses, que era que cuanto más tiempo pase, más descenderá la fuerza de Vox y nosotros podremos gobernar, no con mayoría absoluta, pero seguramente pactando con el PNV o con los nacionalistas catalanes. Volver a la historia de siempre parece que es la fábula ideal del equipo de Feijóo y Bendodo. Algunos pensamos que cuando hay un problema lo que hay que hacer es enfrentarse a él, no esconderse y esperar que el problema
carcoma a todo el mundo y acabe dejando sin solución las cosas. Y quizá saltamos fuera de España, deberían aprender un poco, y saben que tiene sus críticos, de Elon Musk, el dueño de Twitter, que realmente, tras todos los follones que ha tenido, cuando se ha adentrado en Twitter, pues se ha dedicado a tomar medidas. Hombre, con una metodología un poco extraña, vamos a decirlo. Lo de Trump, recuerden, hizo una encuesta con más de, creo que eran 15 millones de votos salieron, que se le devolviera la cuenta. Ahora ha hecho otra encuesta diciendo que a todo el mundo que se le ha bloqueado la cuenta, como eran unos actos de una izquierda progre, en pocas palabras ha dicho eso, habría que restituirlos porque en algún caso, no creo que pasa en España, pero en España pasaba esa mafia que había en Internet, en Twitter, perdón, se dedicaba a eliminar a todo enemigo con el consentimiento obviamente de la organización, pues ha decidido que todo el mundo al que le hayan bloqueado la cuenta pueda volverla a recuperar. Hombre, es un órdago que se iría a mayores, vamos a decirlo así, claro, porque suponemos que el problema es que si tienes que analizar uno a uno los casos, y aquí creemos que es donde está la inteligencia, pues seguramente es un follón, vamos a decirlo así, claro, porque seguramente ustedes deben tener muy claro en el caso de España, pero ustedes imagínense que sumas España, también lo tienes que hacer, me invento, en Francia, en Kenia, la India, en Japón, etcétera, etcétera, en Estados Unidos, necesitas especialistas que se volverían locos en todos lados y con la reducción de trabajadores suponemos que no están por la labor y lo más fácil seguramente es retomarlos a todos. A partir de ahí veremos qué nueva medida toma el presidente de Twitter, el dueño de Twitter. Recordemos que ha cerrado, una cosa nos parece muy interesante, que no se había hecho con la antigua dirección, todas las redes pedófilas que existían en la red. Nos parece bastante lamentable que existieran hasta hace unos días. Y al final, la sensación extraña. ¿Se acuerdan hace una semana que había las voces que Twitter se iba a cerrar, que los trabajadores se iban, salían vídeos, etcétera? La broma duró 24 horas. A las 24 horas dijo el señor Elon Musk que esto seguía vivo y realmente sigue vivo. Es muy curioso porque al final, fíjense que cuando uno tiene decisión, cuando uno se enfrenta a los problemas, las cosas curiosamente acaban funcionando. Cuando uno espera que las cosas sucedan solas, muchas veces las cosas no funcionan. Mucho deberían aprender de estas cosas algunos políticos españoles en vez de estar esperando que las cosas pasen como por arte de gracia. Al final, la política no deja de ser una actividad imbrincada, digamos, con la realidad social, con la sociedad, y debe hacer las cosas como la propia sociedad. Jugar a métodos antiguos, como practica en muchos casos el Partido Popular, de fijo, insistimos, pues parece que no es el camino, al menos más rápido, dejémoslo en más rápido. ¿Que llegará a presidente? Seguramente. ¿O no? Pero en todo caso, las opciones que tenía Sánchez hace unos meses, que eran escasas o nulas, parece que vuelven con fuerza, y no tanto porque él lo haga bien, sino porque él es consciente que fuera de España ya nadie le quiere ver. Y eso hace que tenga que movilizarse, e insistimos en un concepto fundamental. Sánchez no es idiota. Sánchez es un superviviente y no hay nada peor que tratar a un oponente como idiota. Y parece que en eso se habían confiado en el PP, que lo habían dado por muerto. Y quizá deberían reflexionar un día, con tranquilidad, ahora que viene el puente y todo, si deben intentar incrementar la velocidad, quizá no ponerse a nivel Ayuso, que los pasa por todos lados, pero sí quizá incrementar un poco la velocidad para intentar motivar a sus votantes que el cambio, cuando llegue, va a ser real. Parece que mientras Sánchez ha conseguido meter a toda la política en el grupo de la basura, incluida a la oposición, y sacarlos de allí es un acto casi de fe que muchos deben empezar a aprender a hacer. Hoy es jueves, en principio mañana habrá programa, estaremos también por aquí, por Bélgica, vamos a dejarlo ahí, con lo cual
seguramente en movilidad será más complicado, en movilidad de movilidad, vamos a decirlo así, con lo cual seguramente nos vamos a emplazar, si no hay ninguna novedad importante, ya al sábado de vuelta a Barcelona. Queríamos hacer el programa hoy desde aquí, lo dijimos que lo íbamos a hacer, ha sido dificultoso, tardío, pero bueno, al final está aquí. Y miren, a algunos nos gusta hacer las cosas que decimos, aunque los medios sean los que son. Patreon, canal Transferencia, nos emplazamos en principio, salvo novedad, al sábado. Si hubiera alguna cosa les vamos informando. Como siempre decimos, simplemente seguimos.